¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a la cripta, yo soy Crypter y primero de todo, feliz 2018, aunque ya estemos a unos días por delante. Y esta vez quiero hablaros de algo que yo creo que es muy molón, porque nos toca a todos de cerca, más o menos, a todos nos molan las pelis de terror, nos mola ponernos en esa tesitura de mal rollo, y yo voy a hablar esta vez de las 5 películas que más me han impactado y espero poderlo compartir con algunos de vosotros. Sé que seguro que muchos pensaréis lo mismo que yo, sé que otros no. No voy a hablar de las que son mejores películas, ni de las que están consideradas mejores películas de terror, ni mucho menos, porque es más, me voy a basar en películas que ya de por sí son antiguas, ¿no? Es un intento de hacer un acercamiento a lo que son esas películas de terror clásicas y también lo que me han hecho sentir a mí de forma personal cada vez que las veo, y es algo que tengo aquí grabado. Así que, bueno, espero que os mole este top y vamos a eso. En el número 5 tenemos la película de It, o Pennywise, ¿no? Es una película inspirada en la novela de Stephen King. ¿Quién no tiene en la cabeza ahora, sobre todo porque hubo un remake el año pasado de esta misma película? Yo considero esta película como una de las más terroríficas y que creo que a fin de cuentas es la que nos ha hecho tener esa aversión o ese mal rollo por los payasos, ¿no? Porque, a ver, a fin de cuentas es algo muy tonto, es un tío con una nariz roja que parece tonto, pero que da muy mal rollo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado flipando con la escena de la alcantarilla en la que se pone a hablar, o la música esa circense rara? No sé, es una cosa que ha generado muchos traumas, incluso el tipo de sonido, el tipo de voz, no sé si es el doblaje o el qué, pero a mí todavía a día de hoy me sigue dando mal rollo. Es una película que, si no habéis visto, tenéis que verla. Incluso por una vez os podría decir que cualquiera de las dos es buena, lo que pasa que yo hablo de la primera, ¿no? Así que no puedo dejar de recomendarla. En el número 4 tenemos una película de la que ya he hablado en este canal otras veces, que es la película de La Profecía, o en inglés The Omen. Es una película que fue dirigida por Richard Donner en los años 70, en el año 76 si no recuerdo mal, y es una película que toca un género muy chungo, es decir, habla del anticristo, del demonio, del mismísimo Satanás, y ya no solamente por la forma en la que explica la historia, sino los puntos en los que vas viendo poco a poco cómo se desgrana la trama, ¿no? Además, el protagonista es un niño, que ahora estamos un poco más acostumbrados a ver lo que es, ¿no? El terror dentro de un niño, o una niña, o unas niñas, pero en ese momento no era algo tan común. Yo además la vi de pequeño, ¿no? La vi de niño y recuerdo que tenía algo que me daba muchísimo pavor, pero también tenía algo que me atrapaba, ¿no? Que me quería quedar ahí viendo esa película y saber un poco más al respecto. Es una película repleta de simbolismo, incluso de crítica a lo que es el concepto del demonio, ¿no? De Satanás bíblico. A mí la verdad es que es una de las películas que más me marcó, ya no solamente por el golpe que tuvo, sino porque también era en un momento en el que no había muchas películas de terror de este estilo. Así que no puedo decir otra cosa sobre ella. Si no la habéis visto y os molan el género de estas cosas, el anticristo, el demonio, etcétera, y queréis ver algo un poco más serio, ya no solo por el contexto en el que se mueve la película, sino la banda sonora, es algo muy serio. Así que yo os la recomiendo si queréis ver algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. En el número 3 voy a poner El Resplandor. Es una película que creo que se estrenó en el 80, en los años 80-81, no recuerdo exactamente, y aparte está hecha por Kubrick, por Stanley Kubrick. Es una película que además ya de por sí tiene otra de las referencias importantes, es de Stephen King, igual que la película de Pennywise, de It, y aquí en este caso nos habla de algo que, según dicen, tiene una visión especial para el autor, para Stephen King, ¿no? De que algo que vivió algo parecido en un hotel o algo así. Pero bueno, ya entramos un poco en lo que es la leyenda, ¿no? Pero lo que es la película en sí tiene un mal rollo especial, o sea, ya no solo por el aislamiento, porque todo ocurre en un hotel en alta montaña en el cual por alguna razón se tienen que quedar, hay un temporal de nieve, las comunicaciones no funcionan, tiene que dejar siempre la radio encendida. Es el concepto de aislamiento, que eso, quieras o no, provoca muy mal rollo, ¿no? El hecho de estar ahí aislado sin saber nada del mundo y que el mundo tampoco va a saber nada de ti. Pero es que no solo eso,
En el hotel también hay un concepto extra añadido, que es que está construido sobre un cementerio indio. Que puede salir mal, ¿no? Todo indica que va a ir muy bien ese hotel. Y bueno, pues obviamente hay sucesos paranormales, paranoia en grandes dosis y un dedo poseído. Si no habéis visto la película, vedla y entenderéis a lo que me refiero. Otro de los grandes méritos que tiene esta película para provocar ese miedo es la música. Está puesta en los momentos concisos, no abusan en absoluto. Y aquí es diferente, aquí busca más envolver la escena o la secuencia como un toque, como un elemento más. Es algo muy Kubrick, es decir, es una película que si conocéis el estilo de Kubrick es muy tipo película Kubrick. O al menos es como yo la entiendo. En el número 2 está la película Creepshow. Pero no Creepshow la primera parte, que es la que, bueno, podría ser un poco más conocida porque tiene que ver con los cuentos del guardián de la cripta, sino una segunda versión, que siempre dice las segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso sí, o al menos para mí, en mi opinión, es buena. Por una razón muy importante, tiene que ver con un formato, algo diferente, es un formato inspirado en la revista EC Comics. De hecho es que tiene un toque muy cómic, ¿no? Muy de historietas cortas o pequeños cortometrajes. También está rodada en los años 80, creo que a finales de los 80, y hay varias historias que se cuentan en esta película, ¿no? Pero a mí me gustaría quedarme especialmente con una que se llama La Balsa. Es una mancha negra que se mueve por un lago, es una mancha negra viviente, mutante, alienígena, no tengo ni idea, nunca se explicó. Y es una mancha carnívora. Y bueno, pues empieza todo con una secuencia muy estilo festivo, es decir, unos chavales que se van al lago a bañar y tal, y empiezan a pasar una serie de cosas. Y la verdad es que es una de las que me dejó un impacto más fuerte. Esta historia, las demás también, pero esta en concreto, porque aparecen cosas y las explican de tal manera que pueden llegar a impactarte ya no solamente porque no te lo esperas, porque claro, yo como niño no tenía acceso a estas películas y tenía que hacerlo, pues bueno, un poco a lo pirata. Entonces, cuando conseguí acceder a verlas de nuevo, ya un poco de más mayor, me di cuenta que eso era imposible de comprender para un niño de 8 años o 9 años, que eran los que tenía en ese momento. Recuerdo haber tenido pesadillas después de haber visto esta película, pero bueno, es lo que tiene si un chaval ve este tipo de películas así a lo loco sin tener ningún tipo de conciencia de lo que está viendo. Y en el número 1, aquí yo creo que os vais a extrañar muchos, otros me vais a dar la razón, algunos vais a flipar de por qué este tío ha metido aquí esa película, pero sí, no tengo ningún lugar a dudas que salvo todas las películas que se pueden elegir para un top, para mí esta es la más impactante, y es The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair. Es una película que fue estrenada en el año 1999. En esa época además salieron varias películas, no de este género, pero sí películas importantes. Fue una película dirigida por Eduardo Sánchez. Es una producción norteamericana y es una película que innovó un poco en su estilo. Es decir, es una película que está hecha como si fuera no podríamos decir un thriller, porque no es un thriller, ni muchísimo menos, pero sí que busca un poco ese género, ¿no? Es decir, es un falso documental, realmente, ¿no? Está grabado con cámaras analógicas, muy estilo amateur, y es un grupo de estudiantes, de chavales, que, bueno, están haciendo un estudio sobre una bruja que, al parecer, vivió en Maryland y que había cometido ciertas atrocidades, y bueno, empieza la película que van hablando con pues la gente del pueblo y todo con cámara en mano, ¿no? Algo que quizá ahora estemos más acostumbrados a ver en películas como REC o otro tipo de falsos documentales, pero en aquel momento no, y en el cine muchísimo menos. Entonces, esa película empieza así. Realmente no quiero entrar en más detalles, pero no os esperéis una película en la que haya sangre, haya espíritus o haya impactos visuales fuertes que os puedan provocar ese terror, ¿no? Ese elemento de terror, porque no lo va a haber. Todo lo que vais a encontrar en esta película va a ser psicológico, o sea, va a buscar el punto del miedo psicológico, que para mí es el peor, porque es el que tú te imaginas. Es decir, sea lo que hay ahí fuera, puede ser lo peor del mundo, porque tu mente te va a explicar o te va a reportar lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces juega mucho con ese aspecto esta película, y a mí eso
me chocó muchísimo, pero no solo por eso, sino porque además hicieron una campaña de marketing impresionante. Aquí en España fue un poco diferente, pero también hicieron un marketing que llegó a la gente. O sea, no se vendía esta película como una película de terror, sino como un documental. En algunas partes y medios se hablaba como basada en hechos reales, y en otros lugares directamente se vendía como una película real, es decir, como un documental real, como pasó precisamente con Holocausto Caníbal, ¿no? Buscar un poco ese efecto mediático a través de la prensa. Con el proyecto de La Bruja de Blair pasó algo muy parecido, pero que trascendió. Es decir, luego el boca a boca entre nosotros, esto fue convirtiéndose en: oye, ¿has visto esta película? Que es un documental de una gente que se perdió en un bosque buscando una bruja. Se convirtió en algo realmente muy, muy, muy chocante. De hecho, en Estados Unidos incluso llegaron a imprimir panfletos en Maryland con las fotos de los participantes del documental, ¿no? De chicos desaparecidos en extrañas circunstancias, se busca, si alguien los ha visto, llamen a este teléfono. Y todo era un programa de marketing muy, muy, muy bien hecho, que se viralizó. Y realmente es una película de bajo presupuesto, no es una película que haya tenido muchísimos medios, pero es una película que ha trascendido en nuestro subconsciente, en muchos de nosotros, precisamente porque logró llegar a crear ese terror sin gran cosa, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mérito que tiene esta película. Luego hubo una segunda parte, me consta que ha habido ahora también una tercera, no tengo ni idea si es un remake, si han rizado el rizo, pero ya es lo de siempre. Es decir, lograron llegar a algo con una cosa muy sencilla, y luego para mí la parte esta de Blair Witch Project 2, o no sé exactamente qué nombre le pusieron, pero realmente es una basura. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Si te ha gustado la primera película, no puedes ver la segunda y quedarte, porque es realmente una mierda. Y eso es todo. Ese es mi top 5 de películas de terror, que puedo decir que son mis 5 películas de terror. Y la verdad es que ya sé que son raras, no son las típicas películas. Ya va a haber mucha gente que va a decir: oh, habla de Conjuring, o habla de cualquiera de las que se han hecho ahora últimamente, Expediente Warren, etc. Sí, son buenísimas, son muy buenas películas. De hecho, son geniales, pero el impacto es de lo que yo estoy hablando, ¿no? Del impacto que recibo. Y claro, todas las películas que veo ahora sí provocan ese efecto de terror, o de suspense, o de susto, pero se juega más con eso que con el miedo psicológico. Y eso yo creo que es un punto que no veo en las películas actuales. Pero bueno, me sigue apasionando, es un género que me mola mucho, y espero que a vosotros también os esté molando este vídeo. Así que si os ha molado, pues ya sabéis, dadle pulgares arriba. Y espero veros en un siguiente vídeo. Y bueno, si estas cosas os molan, o si habéis visto esta vez películas y queréis decir alguna cosa, pues ya sabéis, déjamelo en los comentarios o en mensajes, como hacéis muchos de vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, fuckers.